a la clase de hoy viernes, y mi cuerpo lo sabe. Hoy día es viernes, así que vamos a tener una clase un poquito más relajada, pero no por eso menos importante, pero una clase relajada, así que partamos. Voy a partir esta clase con qué es lo que pasó en la clase anterior. ¿Qué es lo que pasó en la clase anterior? Lo primero es felicitarlos, tuvimos muchas respuestas, espérenme, cachico esto. Tuvimos muchas respuestas, por eso los felicito, es muy importante que participen. Y esas respuestas, por ejemplo, que responden qué tan interesado o interesada terminaste a seguir aprendiendo, ya, fueron muy buenas. 13 pusieron lo máximo, así estoy muy interesado, 6 pusieron lo segundo más máximo, entonces ahí ya tenemos casi el 70% de los que respondieron, así que muy bien. Lo otro que pasó fue que al final hicieron solo una pregunta. Estuvo mal porque esperaba más de sus preguntas, pero la pregunta que hicieron, y esto lo hizo Nicolás, lo quiero felicitar, ¿por qué no se puede usar la energía de un rayo? Que fue también la más votada. La mayoría de ustedes quería, le asignó mucho puntaje a rayos, el poder de la electricidad, el dato freak. Entonces, ¿por qué creen ustedes que no se puede usar la energía de un rayo? María respondió muy acertadamente que lo primero es que no sabemos muy bien dónde va a caer un rayo. ¿Ok? Este mapa de ahí que están viendo, acá está Chile, bonito Chile, ufa, cosas que pasan. Ahí está Chile, si fijan, a lo más, así, los puntos donde caen más rayos son 70. Y ahí dicen, en un año caen 70 rayos por kilómetro cuadrado en esos puntitos de ahí donde están negros. Entonces, son pocos, hay pocos rayos, no caen 1000 rayos, caen pocos rayos y más encima no sabemos dónde caen. Entonces, por eso es muy difícil. Y hay otro problema también con aprovechar la energía de los rayos, es que más o menos así quedaría cualquier artefacto electrónico que se conecta directamente a un rayo. Piensen que en la casa, en el enchufe, por ejemplo, como yo tengo enchufado este computador por el que estoy grabando, tiene una corriente de 220, perdón, tiene un voltaje de 220 voltios. Un rayo tiene 1000 millones de voltios. Entonces, como seres humanos, no hemos construido nada que sea capaz de resistir ese voltaje. O sería algo gigante, algo muy que sería muy caro. Entonces, esos dos problemas hacen que no podamos tener, o sea, aprovechar la energía del rayo. Pero se sigue en estudio. Puede ser que quizás en 20 años más vamos a estresarnos todos de la energía de los rayos, que es mucha y muy barata. Este fue el trabajo final y les quiero dar que tenían que escribir en un párrafo un resumen de la clase con las palabras corriente eléctrica, río, energía y voltaje. Y les quiero dejar mi respuesta. La corriente eléctrica es el movimiento de cargas. Estas cargas se mueven debido al voltaje, que es la diferencia de energía eléctrica como se mueve el agua de un río. Como hay pendiente, el agua tiende a bajar. De la misma manera, como hay voltaje, las cargas tienden a moverse. Eso es el resumen de la clase que tiene que quedar muy claro. Así que léanlo una, dos, tres veces antes de seguir con la clase. Clase de hoy. Hoy aprenderemos un poco más de voltaje y terminaremos con un EA al final de la clase. ¿Qué es un EA? ¿Por qué nos enseñan estas cosas tan raras? Bueno, un EA son las siglas de evidencia de aprendizaje. ¿Para qué la ocuparemos? Piensen que esto es como un ticket de salida, pero un poquito más grande. Por ejemplo, cada semana puede que tengamos un EA, entonces así yo puedo saber cómo nos fue esa semana, cuánto aprendimos, qué no aprendimos. ¿Para qué lo hacemos? Para medir cuánto estamos aprendiendo. Nosotros necesitamos de estas cosas para después mejorar las clases. Por ejemplo, si el concepto de corriente que yo veo que pocos lo manejan, la próxima semana hay que reforzarlo, idear otra forma. Entonces es muy importante que estos EA lo respondan a conciencia, así nosotros tenemos la evidencia para poder mejorar. Entonces, empecemos la clase de hoy. Saca tu cuaderno y lápiz para tomar apuntes. Muy importante tomar apuntes siempre con cuaderno y lápiz. Todas las clases, cuando uno escribe, eso ayuda mucho a ejercitar la memoria y también a saber cuánto estamos aprendiendo. Así que te espero.
saca tu cuaderno y lápiz y más que te espero, ponle pausa a este video. Espero ya estés con tu cuaderno y vamos a partir con el primer concepto de hoy que es nuevo, intensidad de corriente. Sabemos lo que es corriente, que es el movimiento de cargas, y lo que queremos saber ahora es qué es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente indica cuánta corriente hay, es decir, es la medida de la corriente. ¿Me siguen con eso? La intensidad de corriente es la medida de la corriente. Vamos a un ejemplo para que quede más claro. Una corriente de agua es agua moviéndose. Si queremos saber cuánta agua se está moviendo, nos interesa el caudal. No sé si han escuchado el caudal de un río. Si hay un caudal de un río que es muy grande, significa que ese río, lleva mucha agua. Por ejemplo, el caudal de la manguera es cuánto volumen de agua sale en un determinado tiempo. Ahora, si queremos saber cuánta corriente hay en un cable, nos interesa la intensidad de corriente, es decir, cuántas cargas pasan por el cable en un determinado tiempo. Y eso es lo que quiero que anoten en sus cuadernos. Intensidad de corriente, vamos a designar con la letra I. Acostúmbrese en física, para abreviar las cosas siempre ocupamos mayúscula y letra, entonces cuando yo pongo una I mayúscula, significa que estoy hablando de intensidad de corriente. Y es la cantidad de carga que pasa por un conductor en un determinado tiempo. Si es que pasa mucha carga en poco tiempo, significa que la intensidad de corriente es muy alta, porque está pasando mucha carga en poco tiempo. Ahora, si es que pasa muy lento, piensen en un río muy lento, al final no pasa tanta agua, no se acumula tanta agua. Eso más o menos es la intensidad de corriente. Su unidad de medida, son muy importantes unidades de medida en física, son los amperios o amperes. Así que anoten eso, pónganle pausa al video, anótenlo y después volvamos. Y para finalizar, el voltaje. Esto ya lo habíamos definido, pero es importante recordarlo. El voltaje, que es la diferencia de energía potencial eléctrica entre dos puntos, esa definición debería estar clara, se mide en voltios. Recordemos que mientras mayor sea el voltaje, mayor sea la corriente eléctrica. Piensen en el río. Si es que el río tiene mucha pendiente, el agua va a ir muy rápido. Por lo tanto, su caudal va a ser mayor. Si es que el río está plano, el agua va a empezar a ir más lento. Lo mismo pasa con el voltaje. El voltaje es cuánto quieren los electrones irse de un lado para el otro. Eso es el voltaje. Si es que hay mucho voltaje, los electrones se van a querer y se van a ir rápido. Y eso indica que la intensidad de corriente va a ser mayor. Muy bien, sigamos. Quiero que anoten eso en sus cuadernos. Nuevamente, pónganle pausa a este video. Cuando terminen, pónganle play. Para finalizar, solo deben rellenar el formulario de éxito. Quiero felicitarlos por su trabajo. También los felicité, dije a su profesor jefe. La verdad es que me parece un excelente curso. Han trabajado muy bien esta semana. Espero que sigan así. Disfruten este viernes y espero que tengan un gran fin de semana. Un abrazo virtual a todos y todas. Cuídense, que estén bien.